12 de nuestro curso sobre antropología, cristología y soteriología. Muy bien, pues hoy tendremos algunas cosas ya para cerrar nuestro curso y yo creo que les va a parecer interesante también lo que abordemos el día de hoy. Y al final de la clase también presentaré a ustedes cuál va a ser la forma de evaluación. Muy bien, pues vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos a nuestra sesión de hoy. Muy bien. Eh, yo les había comentado que íbamos a tener un panorama acerca también de lo que es el pecado. Así como hemos visto sobre diferentes cosas que hay distintas ideas, formas, visiones de cómo conceptualizar algo, igual ocurre con el tema del pecado. Y dado que nuestra sesión o nuestras tres últimas sesiones han versado sobre soteriología, entonces es casi obligado que también veamos o incluyamos en este tema, dentro de este tópico, lo relativo al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, también a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de visualizar la cuestión del pecado. La cuestión del pecado, desde la escritura, desde la evidencia bíblica, vemos que es un elemento que siempre rodea a la naturaleza humana, que siempre ha rodeado la experiencia del ser humano en la Tierra. Pero hay distintas maneras de conceptualizar justamente lo que nosotros desde nuestra óptica cristiana llamamos pecado. Vamos a iniciar con varias de las ideas más sobresalientes o destacadas que han surgido a lo largo de la historia, comenzando desde los primeros siglos. Muy bien, tenemos aquí entonces ideas acerca del pecado. El punto número 1, iniciamos, dice con el platonismo de fondo. Recuerden que en alguna de las sesiones vimos un esquema de lo que son las ideas platonistas acerca de la realidad y cómo está constituida por el mundo de las ideas y el mundo material. Para el platonismo, el mundo material por sí mismo, dado que está compuesto de materia corruptible, entonces por sí mismo el mundo material es malo. Bueno, dice, con el platonismo de fondo, la presencia del mal en el mundo era interpretado por gnósticos marcionistas. Eh, ¿Por qué marcionistas? Porque eran seguidores de un teólogo justamente en el siglo segundo, Marción, en el siglo segundo, y también por maniqueos, es decir, gnósticos, marcionistas y maniqueos pensaban que de hecho el mal era algo esencial y constituyente de la materia. Pensaban que el balance del universo estaba constituido por la eterna lucha entre dos fuerzas, el bien y el mal. Bajo esta visión, el ser humano, al ser materia, nunca puede desligarse del mal. Em, no solo la filosofía griega, bajo la figura de Platón, sino que también otro tipo de filosofías muy antiguas, por supuesto. A Platón lo tenemos más o menos en el siglo IV antes de Cristo, y ya desde el siglo VI había corrientes filosóficas de otras culturas, por ejemplo, los persas, la misma visión de los chinos acerca de, ustedes saben que hoy día se promueve mucho, o bueno, por lo menos
Acá en México se promueve mucho la cuestión de las filosofías chinas, el concepto de lo que se llama o se ha denominado el yin y el yang, representado en ese círculo con los colores blanco y negro, ¿no? Y cómo hay hay un continuo dinamismo en eso. Bueno, pues ya desde el siglo sexto antes de Cristo tenemos ideas de que justamente toda la realidad está compuesta por dos fuerzas, por dos poderes. Esos dos poderes se necesitan el uno al otro, es decir, la realidad no podría existir sin la presencia necesaria de estos dos poderes, que en este caso son el bien y el mal. Por supuesto, Platón y toda esta filosofía que él tiene acerca del mundo interaccionado por dos realidades, una eterna, una pura, incorruptible, mientras la otra material, corruptible y mala. Entonces, constituyen esa esencia en ambas situaciones o ambas realidades constituyen esa esencia donde se mueve el ser humano. Entonces, el ser humano no tiene elección. El ser humano ya al ser materia, por sí mismo ya es malo, es decir, en su naturaleza está lo malo, lo corruptible. Entonces, simplemente el pecado para esta visión es algo que ya forma parte del ser humano en cuanto a su constitución. Y es algo que tampoco se puede desligar de ello, siempre va a estar presente. Así es que eh, eh, ah, esto hizo que empezaran a surgir otro tipo de corrientes, por ejemplo, la corriente hedonista que decía, bueno, si no podemos desligarnos del mal y el mal está en nosotros, pues entonces vivamos con ello, ¿no? Y surgió esa corriente del hedonismo de darle, siendo el cuerpo materia, entonces darle lo que el cuerpo necesitara, ¿no? Y satisfacer los apetitos de la carne. En contraparte también surgió, y lo vimos en su momento, el estoicismo, que era una corriente de carácter ético que decía que no, que en sentido contrario hay que someter al cuerpo, hay que someter a esos impulsos malos del cuerpo para poder tener un tipo de vida que vaya de acuerdo a la voluntad de los dioses. Entonces, vemos cómo en esa primera idea, el pecado es ya una fuerza que lo necesaria y que está presente en todo, especialmente en lo material. Muy bien. Además de esa historia que predominó todos los primeros siglos y de hecho toda la Edad Media, porque em, los primeros 4 siglos están muy influidos por tanto por las filosofías de Platón, la filosofía de Platón, como por también el esquema de pensamiento aristotélico, pero en esencia también era esta parte, ¿no? Esta parte de las dos realidades que no se pueden disociar, la una necesita la otra. Muy bien, más adelante, ya estamos siglos mucho más tarde, y dice el punto 2, dice, otra idea acerca del pecado proviene de los evolucionistas, quienes, apoyados en las ideas de Darwin, señalaban que el pecado no es otra cosa sino las limitaciones manifestadas en el proceso evolutivo. De este modo, el ser humano, en su proceso de evolución, gradualmente va modificando sus propias limitaciones, y es así como poco a poco se va formando la conciencia moral en el ser humano. Así es que para los evolucionistas y para esta forma de ver y de interpretar el mundo, en realidad el pecado es la manifestación de ese proceso que todos tenemos.
las sociedades están en continua evolución, surgen las leyes, las legislaciones que más o menos tratan de controlar la vida social, pero siempre van a existir esas limitaciones naturales, bien si es el ser humano o bien si se trata de un grupo social. Pero eso que desde el punto de vista evolucionista, eso que se llama pecado, no es otra cosa sino el proceso evolutivo, ¿no? Bajo esta visión va a llegar un momento en que el pecado no exista porque el ser humano ya va a ser alguien, algo muy evolucionado. La sociedad está en ese camino de ser una sociedad evolucionada y eso que conceptualizamos como pecado pues va a desaparecer. Entonces, esta idea, de hecho también en el mundo secular tiene cierta cabida porque efectivamente todos los males que existen en la sociedad se interpretan como producto de ese proceso evolutivo, ¿no? Estamos en camino de perfeccionamiento. Muy bien, seguimos avanzando. Dice, otro concepto es el desarrollo por una corriente, hubo varias corrientes, pero una de esas corrientes psicológicas freudianas, todos los aportes de Sigmund Freud sirvieron para que a partir de él surgieran muchas corrientes psicológicas. Bueno, una de ellas, hablando del tema del pecado, explicaba que el pecado no existe realmente. Dice, ya que esa es otra visión totalmente distinta. Dice, ya que el mal no forma parte de la naturaleza humana, sino que este mal es producto del medio ambiente que rodea al hombre y que lo va condicionando. Entonces, Sigmund Freud esta corriente decía que el ser humano nace en blanco, digamos, nace puro, nace libre, sin ninguna influencia, pero que es a través de su crecimiento, su desarrollo y su interacción con el entorno que va incorporando ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertas cuestiones que después van a ser conceptualizadas como pecado o como el mal, pero que en realidad es ese mal o ese pecado que se puede ver en el ser humano no es sino producto de esas influencias, a veces no muy buenas, a veces influencias negativas, que va recibiendo la persona. Por ejemplo, el sistema de violencia que puede rodear una sociedad es producto de factores que la propician y no porque el ser humano nazca con ese pecado o con esa disposición de lo malo, sino que él va adquiriendo comportamientos que pues no van a ser los óptimos para propiciar una plenitud en el ser humano. Y todo es parte de estas estructuras que están allí presentes. Ahora, es cierto, de hecho hay otras corrientes muy ligadas a esta. Por ejemplo, hay un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset, y él decía que el ser humano es él y sus circunstancias. Él decía, el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, eso significa que lo que nosotros podamos ser y la forma en cómo ejercemos nuestra humanidad siempre va a estar condicionado por las circunstancias. Esto ha encontrado también mucho eco y mucha cabida en toda una comprensión del mundo, en donde justamente la persona está continuamente condicionada por su medio ambiente, lo cual en parte pues es cierto, en parte es verdad.
podemos ver que cada una de las corrientes, aunque conceptualiza de manera distinta la cuestión del pecado, el tema del pecado, en algún sentido tienen razón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la corriente psicológica, es verdad que el entorno incide de manera importante en la formación de la persona. Creo que eso es algo que se ha demostrado. Y si recorremos un poco hacia atrás la cuestión de los evolucionistas o esa visión evolucionista, bueno, también podemos entender que las sociedades están en continuo desarrollo. Y mientras están en continuo desarrollo, pues van abandonando cosas, ideas, prácticas que no necesitan e incorporando nuevas ideas y prácticas, pues que van ayudando o que le van ayudando progresivamente en este desarrollo. Entonces, diríamos que hasta cierto punto también existe un desarrollo de las sociedades y por lo tanto también existe un desarrollo del ser humano. Bueno, em, eh, vamos a seguir avanzando. Dice, hay otra corriente, el punto número 4, otra corriente de corte filosófico. Aquí tenemos a Richard Niebuhr como el principal proponente. Dice, explicaba que el pecado es la manifestación de la ansiedad y frustración del ser humano por su finitud. Em, Richard es no solo filósofo, también es teólogo, pero su lectura del texto bíblico va a ser una lectura existencialista. Por eso es que él plantea la idea del pecado bajo estos términos. El pecado para Richard es, es una, es producto de esa ansiedad y frustración que el ser humano tiene por su finitud en cuanto es una, creo que la cuestión de la muerte siempre es uno de los problemas que mayor inciden en nosotros, en la existencia, y justamente esta realidad de nuestra finitud, pues nos acarrea muchas cosas. De hecho el punto es muy interesante porque justamente algunos sociólogos también van a decir que precisamente es nuestra sensación de finitud lo que nos proyecta hacia lo religioso. Por eso es que dentro de los distintos esquemas religiosos, incluyendo el cristianismo, siempre van a existir ideas de trascendencia. Esto quiere decir, las ideas de trascendencia se refieren a que el ser humano no se conforma con esta vida presente. Esta vida presente es finita. Entonces, el ser humano anhela la trascendencia y lo proyecta en las ideas religiosas que tienen que ver con un futuro eterno. Esto ha sido analizado por la sociología de la religión y también por varios filósofos, en donde justamente es esta ansiedad por lo futuro, porque sabemos que la vida de todos tiene una caducidad, tiene un término. Entonces nos aferramos a ideas que tienen que ver con el futuro debido a esa frustración y ansiedad que sentimos de la vida presente. Entonces, es interesante cómo también se puede interpretar el pecado o las ideas sobre el pecado desde este punto de vista, como aquella frustración. Ahora, para Richard Niebuhr, ¿qué es lo que esto genera? Dice, tal ansiedad le produce miedo y rebeldía, dice, al ser humano. Dice, lo cual le lleva o bien a alejarse de Dios, en este alejamiento de Dios pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que se dé el ateísmo o puede ocurrir que se dé la idolatría, es decir,
Porque la idolatría es un tema muy, muy, yo a veces uso mucho la palabra interesante, pero la cuestión de la idolatría es interesante porque justamente el ídolo nace porque el ser humano necesita controlar su futuro. Entonces, existen ídolos porque a través de los ídolos el hombre cree cambiar su futuro o cree influir en su futuro. Entonces, hay muchas, casi la mayoría de las culturas tienden a tener sus propios ídolos, a generar sus propios ídolos, porque son medios de escape para este miedo que sienten ellos ante la finitud de su existencia. Y la cuestión idolátrica ha sido también un elemento muy unido al proceso religioso de todas las culturas, en el ser humano, y sea donde se ubique, el ser humano siempre va a tener ese impulso de contar con medios de influencia para su realidad. Y estos medios de influencia que están conceptualizados como poderes superiores, bueno, constituyen los ídolos. Por eso es que en la religiosidad popular católica, como ustedes pueden ver que los templos católicos están llenos de figuras religiosas, porque se les añade cierto poder a esas figuras para poder influir sobre mi realidad. Así es que, por lo menos en México existen cada pueblito, cada poblado tiene su santo, digamos, tiene su figura religiosa, acá se le llama santo patrón o santo patrono, que es el que va guiando o ayudando en la vida social de esa comunidad. Entonces, esta parte también se ha analizado mucho desde la sociología. Y sí, efectivamente hay un miedo en el ser humano ante su finitud, que es lo que le proyecta hacia una trascendencia. Una trascendencia a veces basado también en lo natural, ¿no? Que las aspiraciones médicas, en donde alguna vez el hombre, o bueno, por lo menos es la expectativa, donde se erradiquen las enfermedades y donde la vida humana se pueda prolongar casi indefinidamente. No llegamos, eso es un sueño de la medicina, no llegamos a eso todavía, por supuesto, pero está anclado en este contexto de lo finito y del miedo hacia la finitud. Muy bien. Entonces, dice, esto, ¿cómo se refleja? Dice, bueno, eh, para Richard Niebuhr, estas cuestiones de la finitud que experimenta el ser humano y por ende la frustración y el miedo, lo llevan o bien a alejarse de Dios, pero también a alejarse o ser agresivo con sus semejantes. Es la lucha por una supervivencia que se ve en apariencia amenazada, ¿no? Y tenemos que defender nuestra supervivencia, ¿no? Y esta parte también es en cierta medida algo que se ve reflejado en el orden social y actualmente lo podemos ver en cómo las guerras actuales son tontas en el sentido de que no generan sino destrucción, muerte y pobreza, pero que sin embargo se siguen manteniendo por esta idea de negar la finitud, ¿no? Se piensa que el que hace la guerra y gana, algo obtendrá para su trascendencia, lo cual es engañoso, pero tiene que ver con estas ideas que el ser humano sigue teniendo, ¿no? Con respecto a su finitud. Muy bien. Vamos a ver otras dos ideas. Muy bien, dice, otra corriente teológica filosófica, esta vez aquí tenemos a Paul Tillich, dice, explica
que el pecado es producto de los problemas existenciales que asedian al ser humano. Pues el principal tropiezo del ser humano es encontrarse a sí mismo, clarificar su identidad y su misión en el mundo. Entonces, para Paul Tillich, quien también es teólogo y filósofo, la verdadera problemática que hay detrás de todas las manifestaciones de lo que llamamos pecado es justamente esta situación o problema de que el ser humano no puede encontrarse a sí mismo, ¿no? Está a veces engañado por se engaña a sí mismo porque a veces piensa que lo material es lo que lo va a salvar, o bien se sitúa en este proceso de la supervivencia del más fuerte o del más apto. Entonces, todos esos problemas existenciales que el hombre tiene, el ser humano no sabe quién es, no sabe por qué está en el mundo. Y mientras no lo logre descubrir, pues siempre va a estar en este problema de no, bueno, en el problema de generar toda serie de males, pero también en el problema básico y esencial de no saber por qué está en el mundo, ¿no? El problema existencial creo que es propio del ser humano. En ese sentido, Paul Tillich, igual que otros filósofos, dicen que mientras el hombre no resuelva su identidad, pues no va a encontrar su camino, ¿no? Y hay muchos caminos engañosos, hay muchos caminos que se siguen como ciertos, como válidos, pero que finalmente no le permiten al ser humano conocerse a sí mismo. Em, Paul Tillich, de hecho, tiene una teología sistemática, él escribe una teología sistemática, pero es una teología muy, muy filosófica. Aborda, obviamente, los temas sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre la salvación, pero de una manera muy filosófica. Él plantea, de hecho, la salvación como el encuentro del hombre mismo. O sea, él ve este proceso de la soteriología como un encontrarse a sí mismo, como un proceso de humanización. Y bueno, en algún sentido, tiene, eh, tiene razón porque justamente también hay un punto en la teología cristiana en donde la visión sobre el ser humano y la sociedad es justamente devolver, devolver al ser humano esa calidad humana que originalmente tuvo cuando fue creado. Es decir, el pecado manchó la naturaleza humana y ahora estamos en un proceso de recuperar aquella imagen de Dios que una vez tuvimos. Y es muy parecido a lo que dice Paul Tillich, pero él, obviamente, su plataforma de análisis es una plataforma mucho más filosófica. Bueno, vamos al último punto. Dice, otra idea desde una perspectiva social y política, aquí ya estamos en el siglo XX, otra idea dice, ve el origen del pecado pero reflejado en las estructuras que sostienen a las sociedades. Por eso se habla de pecado estructural, es decir, de la injusticia, la opresión y la desigualdad que producen las estructuras de poder y que, bueno, esto que producen las estructuras de poder finalmente van a impactar a los grupos humanos, a la sociedad, al ciudadano, al que integra ese grupo humano o esa comunidad. Desde esta visión, el pecado continuo, desde esta visión, el pecado personal no es otra cosa
que la manifestación particular de aquel pecado estructural. Un sociólogo que es, de hecho, considerado el padre de la sociología, Max Weber, que él decía que existe una regla sociológica. Y esta misma idea ha sido replicada también por otros filósofos y sociólogos más. La regla sociológica dice que todo lo que sucede en macro también sucede en micro. Todo el mal que se va a reflejar arriba en las estructuras de poder también va a ser replicado en los núcleos, por ejemplo, la familia o los núcleos comunitarios, aunque sean pequeños. Entonces, eso también toma sentido y tiene sentido porque efectivamente cuando las estructuras que gobiernan, las estructuras que guían, las estructuras que van regulando la vida social, no son, o su manejo no es el adecuado, o están representadas por personas que no buscan el bien común, sino otro tipo de intereses, pues creo que no hay que argumentar mucho para darnos cuenta que efectivamente en las sociedades existe mucha injusticia, existe opresión y desigualdad que son producto del manejo o de la mala administración del poder. Creo que eso es algo que también uno puede notar con mucha facilidad. Entonces, esta última postura, que ya el análisis es de tipo social y político, conceptúa el pecado o la realidad del pecado en ese sentido, en la falla de las de las estructuras de gobierno, las estructuras de poder. Y que ya sea que ellos tengan sus propias ideologías, pero al fin y al cabo no están cumpliendo o no cumplen su cometido. Este tipo de análisis, eh, yo creo que ustedes en algún momento han escuchado lo que se llama la teología de la liberación, y este tipo de análisis, un análisis social y político, es el que sirve mucho de base para la teología de la liberación, por ejemplo, y en donde la teología de la liberación, uno de los principios que ellos señalan es que mientras las estructuras, incluyendo la estructura religiosa, porque ellos no dejan fuera también al poder religioso. Esto reconociendo y dándonos cuenta de una manera muy honesta de que el poder religioso también constituye o puede llegar a constituir una estructura de poder opresiva. Eh, un ejemplo en el análisis que se hace sobre este punto y manejado la cuestión de las estructuras, se dice que en la conquista que hubo en el continente americano, vinieron dos fuerzas conjuntas, dos fuerzas que combinadas fueron las que, eh, 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 entre comillas, conquistaron a los pueblos nativos de América. Y estas dos fuerzas, figurativamente, constituían la espada, es decir, el ejército, y la cruz, es decir, el clero. Entonces, a veces, si era necesario, intervenía la espada como medio de sometimiento y aniquilar a aquel que no se deja someter. Y otras veces intervenía la cruz, es decir, la religión, para que a través de la ideología también se procurara el sometimiento de los pueblos nativos de aquí de América. Entonces fue una conquista de espada, pero también una conquista religiosa.
Entonces, en este tipo de análisis que lo hace que la teología de la liberación y que lo hace todo este tipo de visión, bueno, pues van a conceptualizar el pecado como ese resultado de las estructuras que no cumplen su función y que al contrario lo que hacen es generar o mantener situaciones de injusticia, situaciones de opresión y situaciones de desigualdad. Pueden ver ustedes entonces que el panorama sobre el tema del pecado se abre mucho. Se abre desde una corriente psicológica, desde una corriente natural evolucionista o desde una corriente social y política. Entonces, puede verse, podemos apreciar que el tema del pecado puede ser un tema bastante amplio para abordar. Ahora, pero desde el punto de vista bíblico, y aquí todos tenemos nuestras ideas ya que hemos aprendido eh, en nuestro proceso de ser tanto evangelizados como en el proceso de formar parte de una comunidad, nosotros también tenemos nuestra propia idea sobre el pecado. ¿Cuál es aquí voy a hacer un paréntesis, me gustaría que ustedes participaran de lo que ya sabemos, en lo que ya hemos sido enseñados. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado desde el punto de vista bíblico? Lo que nosotros sepamos, lo que comprendamos sobre eso. ¿Qué es el pecado? Hermano, de lo que hemos aprendido, el pecado es la transgresión de la ley, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, el pecado es rebeldía. Ok, sí, gracias hermana Rosy. Efectivamente, en esencia, yo creo que el 99.9 de los cristianos contestaríamos que el pecado en esencia es la transgresión de la ley. Ese es un punto que para la fe cristiana ha quedado muy claro y ha sido muy firme a través de todo el tiempo. Encontramos, por supuesto, esa idea no solo en el presente, sino también la encontramos a lo largo de toda la historia. El pecado conceptualizado básicamente, esencialmente como la transgresión de la voluntad divina. Y obviamente la transgresión de la voluntad divina trae, trae rebeldía y trae toda una inestabilidad reflejada en el orden humano. Muy bien, ¿alguna otra comentario sobre qué es el pecado? Sí, hermano, buen día a todos, paz. Paz, hermana Bueno, Beri. algo más o menos como usted decía ahorita, hermano, el pecado son todas aquellas acciones que el ser humano cometemos que van en contra de Dios, que se rebelan contra Él y contra el propósito que Él tiene para cada uno. Para mí eso sería el pecado. Ok, todas aquellas, sería entonces la manifestación de todas aquellas acciones que no cumplen el plan divino, sino al contrario, van en sentido contrario Se de rebelan lo que contra Dios Dios. quiere, de lo que Dios Claro, quiere. Es como si fuera la perversión del camino que Dios ha trazado. Entonces, yo no quiero seguir el camino que Dios ha trazado, voy en una dirección distinta, contraria, y todo eso genera las situaciones que tenemos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Veo aquí a la hermana Lucy. Saludos, hermana Lucy. Paz, hermanito, Chuy. Y a- Sí, es todo lo que dicen mis hermanas, porque la ley es lo que nos descubre, la que descubre el pecado. Entonces, si nosotros no obedecemos la ley,
y como decían nuestras hermanas, si no lo hacemos, todo eso viene siendo pecado, porque está escrito y tenemos que ser obedientes ante la palabra, porque la palabra nos lleva a descubrir el pecado en nosotros. Ok, muchas gracias, hermana Lucy. Creo que sí seguimos replicando nuestra doctrina tradicional acerca del pecado. Pero ahora, entonces quiero cambiarles un poco la pregunta. Si no tuviéramos revelación bíblica, piensen por un momento que no tuviéramos Biblia. Por un momento. ¿Habría pecado? Si no tuviéramos revelación de Dios, si no tuviéramos Biblia, ¿habría pecado? No tendríamos una ley. Sí, yo pienso que sí, porque al haber sido creado imagen y semejanza de Dios, quedó algo de esa imagen de Dios en cada ser humano, e inclusive donde hoy no está la Biblia, en algunos lugares puede ser, la gente sabe que tiene que actuar bien, o también sabe cuando está mal. Claro, claro. Mi hermana acaba de mencionar un punto interesantísimo, importantísimo, porque aunque no tuviéramos, suponiendo que no tuviéramos eh, la voluntad de Dios de manera explícita, reflejada en la ley, por supuesto, que no tuviéramos revelación, que Jesucristo a lo mejor no hubiese venido, y a la pregunta que hemos hecho, a pesar de eso, ¿habría pecado? Mi hermana ha contestado algo muy esencial en todo este tema, porque ella dijo, sí, porque estaríamos negando negando la imagen de Dios en nosotros, pero eso se acerca mucho estaríamos negando lo humano, estaríamos negando nuestra naturaleza humana. Em, es cierto, claro que la propia Biblia es la que nos enseña que somos imagen de Dios. Eso está ahí presente. Nosotros hemos aprendido a que somos imagen, somos el reflejo de Dios, pero es algo que la propia Biblia nos enseña. Pero, sin embargo, es perfectamente lógico, entendible y aceptable que el pecado tiene su raíz en esa negación de lo humano, como si dijéramos, si nosotros fuéramos existencialistas, diríamos, es que el pecado es no entender lo que somos y para qué estamos en el mundo. Entonces, ese problema existencialista genera muchos males, ¿no? Entonces, en lo que dijo mi hermana es muy cierto, pero y también podríamos encontrar ecos de eso en posturas, ya sea posturas filosóficas o posturas psicológicas. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir acerca de esto? Eh, si el pecado, si el pecado es la transgresión, vamos a abordar el punto tradicional. Si el pecado es la transgresión de la ley, esencialmente, el apóstol Pablo desarrolla una tesis en Romanos, en los primeros 2 capítulos, en donde dice, bueno, ¿quiénes tienen la ley? Los judíos, o el pueblo judío, o el pueblo israelita. Ellos recibieron la ley. ¿Y los gentiles? Bueno, los gentiles no recibieron la ley. Entonces, el que conoce la ley y la transgrede es un pecador. Pero ¿qué hay del que no conoce la ley? Bueno, para Pablo, el que no conoce la ley y el que no tuvo acceso a ese privilegio de conocer la ley de Dios, también es pecador
porque ha negado lo que mi hermana acababa de decir, ha negado la esencia que le va guiando. Es decir, eh, pudiendo haber apreciado, haber conocido y apreciado a Dios en todo el orden creado, dice, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y al hacer eso, pervirtieron todo lo que el ser humano es. Y lo llevaron eso a una corrupción que se vio reflejada en muchas cosas negativas. Entonces, para el apóstol Pablo, justo la conciencia humana, la inteligencia humana, es base suficiente para conducirse hacia un bien. Pero, creo que estamos de acuerdo con eso, pero aquí la doctrina nos diría, sí, el ser humano, basado en su conciencia y en su inteligencia, sí puede tener una vida adecuada, una vida aceptable, pero sin embargo no se encuentra en un estado de salvación. O sea, no es un camino que lleve a salvación, es un camino que por lo menos regula los efectos del pecado, pero no es algo que le lleve a salvación. Esa es una de las premisas cristianas importantes porque justamente tenemos que lo único que conduce a salvación es la conversión a Cristo. La conversión a Cristo es lo único que conduce a salvación y por mucho que pueda tener una persona una vida moralmente aceptable, pues no se encuentra en un estado de estabilidad, pero no se encuentra en un estado de salvación. Y por eso, desde el punto de vista cristiano, vemos a todo ser humano, lo vemos como susceptible de ser convertido, de ser evangelizado, de ser alcanzado por el evangelio. Muy bien, entonces, esta parte de la ley como fuente como fuente de conocimiento divino para el correcto comportamiento o en sentido contrario para su transgresión, pues es el referente ineludible para conocer qué es pecado. Entonces, habrá de ser pecado todo aquello que se salga fuera de la reglamentación divina. Habrá de ser pecado todo aquello que esté ya sea por ignorancia o por voluntad, pero todo aquello que esté contrario o que sea contrario a la revelación de Dios. Muy bien. Bueno, no sé si quieran comentar alguna cosa más, pero si no es así, vamos a pasar a un esquema, que va a crear no tanto un contraste, pero sí a crear una diferencia entre cómo ha corrido el tema soteriológico a lo largo de todo este proceso de la revelación, a lo largo de toda la evidencia bíblica. Muy bien. Pues, si no hay otro comentario o alguna pregunta, vamos a ese esquema. Muy bien. Bueno, tenemos el siguiente esquema como una manera de sintetizar los distintos elementos de la soteriología bíblica. Por supuesto, tenemos un eje central. Este eje central está identificado con el Mesías. Y el eje central, que es la línea naranja que vemos en medio, corre desde el Antiguo Testamento y su punto de llegada es el Nuevo Testamento. Entonces eso ya nos indica
o bueno, quiere indicar, tiene la intención de indicar que hay una progresión en la revelación divina, hay un seguimiento, un desarrollo, un avance, un proceso que tiene que ver con las intenciones o con el plan salvífico de Dios. Ese plan salvífico no puede desviarse de su elemento principal, que es el Mesías. Por eso hemos querido colocar allí, en la parte central de ese eje, que corre del Antiguo al Nuevo Testamento, justamente al Mesías, porque el Mesías es el elemento principal. Solamente que siendo el Mesías el elemento principal, el Antiguo Testamento va a tener una visión sobre ese Mesías y el Nuevo Testamento va a tener una visión sobre ese mismo Mesías. Entonces, son dos visiones, son dos expectativas, pero que, bueno, al final de todo se van a contestar van a ser cuestiones contestadas por el propio Jesucristo. Hay elementos de coincidencia de uno y otro lado. Por ejemplo, tenemos elementos como la obediencia. El elemento de la obediencia lo encontramos del lado de la revelación en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en la revelación del Nuevo Testamento, es decir, son elementos comunes. También otro elemento que encontramos es el elemento de la fe. El elemento de la fe es un elemento súper esencial, tanto si está o se vive en la experiencia del Antiguo Testamento, como si se vive en la experiencia del Nuevo Testamento. Entonces, ese elemento no es un elemento que caduque, no caduca, está presente. De hecho, para los cristianos, el llamamiento de Abraham es un llamamiento fundante porque justamente es un llamamiento de fe. Y por eso, desde la óptica cristiana, a Abraham se le conoce justamente como el padre de la fe. Hay un elemento de salvación también. Hay un elemento de salvación el cual vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Solamente que los referentes son los que van a irse modificando. ¿Cuál es el referente para la salvación en el Antiguo Testamento? Bueno, el referente para la salvación en el Antiguo Testamento es justamente la ley y su cumplimiento. Por eso es que en la experiencia que Jesús tiene en su ministerio, frecuentemente choca con esta visión de lo salvífico, porque todo el pueblo mismo ha sido enseñado en eso, y los fariseos y los escribas y la élite sacerdotal y toda su vida está configurada en base a la obediencia a la ley. Ahora, si no tuviéramos la revelación del Nuevo Testamento, entonces consideraríamos que el único instrumento de salvación es justamente la ley y la obediencia a ella. Esto si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Entonces, tratando de entender un poquito ese proceso de revelatorio, tenemos que la centralidad de la ley en el Antiguo Testamento se vuelve algo esencial, y de tal manera que la vida social, la liturgia, todas las expectativas se configuran en torno a ese concepto de la ley. Y por eso tenemos en los himnos, en los cánticos, tenemos un salmo sublime como lo es el Salmo 119, que es el salmo más largo de toda esa poética, poesía y cánticos del pensamiento hebreo, pero justamente cuyo tema principal es
la ley y la observancia y la obediencia y el apego a esa ley. Por supuesto, hay una razón para todo esto, ¿no? Y la razón es que de las instituciones con las que contó el pueblo judío, el pueblo hebreo, de las instituciones, el templo, el sacerdocio y la realeza, pues todos sufrieron daño, ¿no? Vemos en la historia israelita que el reino se puede terminar. Ellos pueden ser conquistados por otros pueblos, como de hecho así sucedió, y fueron llevados al exilio. La institución religiosa también puede ser destruida. Es decir, el templo fue destruido y saqueado por otras naciones. Entonces, ante el peligro de no tener un rey porque el rey ha sido incluso llevado cautivo, ante el peligro de no tener un templo porque el templo también fue destruido y fuimos llevados al exilio, ¿qué es lo único que nos queda y qué es lo único que no nos pueden quitar? Bueno, la ley. La ley es lo único que no nos pueden quitar. Pueden destruir nuestro templo, pueden llevarse a nuestro rey, pueden disolver el poder político, pero no se pueden llevar nuestra ley. Es lo único que no nos pueden quitar. Entonces, por eso es que hay toda una experiencia religiosa que se configura en torno a esa ley y al cumplimiento de la ley. Y por eso el pecado, en este sentido, se conceptualiza como la transgresión de esa ley. Y esto por siglos fue lo que mantuvo vivo y palpitante la fe israelita, porque al no tener un templo y al no tener un guía como era el rey, pues ellos se aferraron a lo único que podían salvar. Y esto era justamente la ley. Así es que estos elementos, por ejemplo, la obediencia, es una obediencia que está ligada al cumplimiento de la ley, no a otra cosa. Y anotamos aquí el elemento de la genealogía porque el elemento del étnico, el elemento de lo genealógico va a adquirir una relevancia increíble, ¿no? Y no solamente es una configuración alrededor de la ley, sino también que uno de los cumplimientos de esa configuración es la pureza racial. Y por eso vemos en el libro de Nehemías y de Esdras que cuando se descubre de nueva cuenta la ley, los rollos de la ley, y cuando esos se exponen al pueblo y se exponen como la única base de supervivencia, ya había familias mixtas, es decir, familias en donde israelitas de raza pura se habían casado o habían contraído nupcias con mujeres o quizá también con hombres no israelitas. Entonces, ahí viene un partimiento del núcleo familiar, en donde se tiene que regresar a la pureza racial. Y por eso los judíos en el Nuevo Testamento encontramos hay un orgullo por lo racial. Y este orgullo por lo racial justamente se va a mantener también como un elemento de configuración muy importante y se va a defender a toda costa, ¿no? Y por eso es que cuando Jesús conversa con aquella mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Y viene el paréntesis, dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos, porque aunque los samaritanos tienen la misma religión que los judíos, ya no son puros de raza. Entonces, esta no pureza
de raza los vuelve impuros y por lo tanto no aptos para la relación con ellos. Entonces, estos elementos se vuelven elementos que van configurando toda esa visión y toda esa experiencia y por lo tanto la salvación. Entonces, ¿en qué consiste la salvación desde esta óptica? Bueno, consiste el apego a todos esos elementos, a la defensa y a la promoción de esos distintos elementos que están ahí. Pero la revelación sigue avanzando, la revelación no se queda allí, la revelación sigue avanzando. Y obviamente el Mesías desde la óptica del Antiguo Testamento, por un momento olvidémonos del Nuevo Testamento, el Mesías en el Antiguo Testamento va a ser un líder o aquel líder que nos libre de la opresión extranjera, que nos devuelva a ese momento, a ese tiempo, a esa historia donde tuvimos eh, nuestro propio reino en paz. Por eso el reino salomónico y el reino davídico se vuelven los paradigmas, se vuelven el modelo de la vida que ellos quieren. Entonces el Mesías, la expectativa del Mesías y la llegada del Mesías es para retornarnos a esa época de gloria, esa época en la que no teníamos opresión extranjera y donde todo estaba bien porque nuestra liturgia la llevábamos sin mayores contratiempos. Entonces, en ese sentido, el Mesías es conceptualizado como aquel líder que nos devolverá la gloria pasada. Pero como sí tenemos Nuevo Testamento, como sí la revelación avanzó, entonces el Mesías y la expectativa del Mesías toma un sentido totalmente diferente. Y entonces tenemos que la salvación, ya conforme al Nuevo Testamento, se empieza a configurar de una manera totalmente distinta. Si tenemos el elemento fe, tenemos el elemento de la obediencia, pero esto nos trae en una apertura distinta. El pacto de salvación ya no es un pacto sostenido en una genealogía, en una elección. Ahora el pacto de salvación es sostenido en la obra de Jesucristo. Y por eso es que aquí la salvación es para todo el mundo, no solo para los judíos, sino para los gentiles también. Y esa es la transición que se hace en el libro de los Hechos, de un evangelio, de un mensaje de Jesucristo que nace en un núcleo totalmente judío, pero que va a ser cuestión de tiempo para que este evangelio traspase la localidad judía, traspase las barreras raciales judías y se extiendan a todo el ser humano. Entonces aquí Jesucristo es visto como la puerta de acceso a la salvación, pero una salvación que cumple justamente lo que se le había prometido a Abraham, de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya no unidas, ya no por lo racial, unidas ya no por lo genealógico, sino por el vínculo de Jesucristo. Entonces aquí Jesucristo, aunque ciertamente es un hombre judío, es ahora visualizado como un vínculo universal. Ya las bendiciones ya no están reservadas solamente para una nación, sino las bendiciones son lo que deben ser, es ese alcance para todo ser humano. Y por supuesto también tenemos una obediencia, pero es una obediencia que ya ha podido superar la carga de la ley. Por eso Jesús le dice a los suyos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
porque la justicia de los escribas y fariseos estaba anclada en la ley solamente, en el cumplimiento de la ley. Pero para Jesús y para Pablo y para los escritores del Nuevo Testamento, el cumplimiento de la letra no es suficiente. Por eso tenemos consignaciones en el Nuevo Testamento, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano y lo insulta, es como si ya lo hubiera matado. Es decir, ya no es un apego a la letra, sino es una guía o es una aplicación mucho más aspiracional. Es decir, no solamente de que yo no mate a alguien, sino de que yo tenga armonía con ese alguien, de que yo cree una atmósfera de unión, de vinculación, como si fuera yo mismo, ¿no? Por eso los grandes mandamientos del cristianismo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el ámbito de lo litúrgico, cuando Jesús dice, si vas al templo a ofrecer tu presente y te das cuenta que tu prójimo tiene algo contigo, deja primero tu presente allí, ve, reconcíliate. Es una regulación de la vida identificada en algo mucho más allá de la letra, mucho más allá de lo que solo dice la ley y, y obviamente sustentada en la influencia del Espíritu Santo. Entonces, la base, el referente para la obediencia cristiana, y todo esto es soteriología, el referente para la obediencia del cristiano es justamente la referencia del Espíritu, porque Pablo bien lo dice, bien lo señala, mas el fruto del Espíritu es bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, fe, y concluye, contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando tú haces esto, en otras palabras, cuando tú cumples el fruto del Espíritu, ahí no hay ley, ahí la ley no puede decirte nada. De hecho, tú has superado la ley. Si el fruto del Espíritu está en ti y produce en ti, entonces tú has superado la exigencia de la ley. Y esto se constituye en un nuevo paradigma para el Nuevo Testamento, para la revelación del Nuevo Testamento. Y todo esto es soteriología. Es una obediencia regulada por el Espíritu, por lo que el Espíritu produce en nosotros, por lo que el Espíritu manifiesta en nosotros, y que todo ello va a redundar en armonía, en bienestar, en salud. Bueno, entonces, ¿y cuál es el final de todo eso? Bueno, así como tuvimos una primera creación en el Antiguo Testamento, ahora tenemos una nueva creación. Y es todo un tema que también se va a desarrollar en el Nuevo Testamento, ¿no? La nueva creación. Pablo habla mucho de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también el diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ya hubo una creación, esa creación se corrompió, el hombre manchó su imagen de Dios. Ahora la revelación ha llegado con el nuevo Adán. El nuevo Adán es el primogénito de esa creación que Dios quiere, conforme a su voluntad perfecta. Y ahora entonces constituimos, o la fe cristiana, la iglesia, todo cristiano, constituimos esa nueva creación.
somos los que hemos nacido de nuevo, y quienes cuya existencia ahora se configura en esta expectativa del reino. Así es que la nueva creación está referenciada justamente por el reino de Dios. El reino de Dios representa todo ese proyecto soteriológico, todo ese proyecto salvífico de lo que Dios quiere para la humanidad. Ya no sujeta a una localidad, ya no sujeta a un templo, porque la mujer samaritana le decía a Jesús, bueno, ¿dónde debo adorar? ¿En Jerusalén o en el monte, en Gerizim? Y Jesús le dice a la mujer, mujer, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, una nueva dimensión, una nueva dinámica de la salvación. Bueno, todo esto, así de una manera muy sintética, es el esquema de lo que constituye la soteriología. La soteriología, tal y como va corriendo como un proceso de revelación, un proceso gradual, un desarrollo que se va ahí gestando y que ahora nosotros entendemos que todo está centrado en Jesucristo y a partir de él todo lo demás tiene que tomar sentido y todo lo demás tiene que alinearse con respecto a eso. Entonces, este esquema es, quiere sintetizar los elementos principales de todo este flujo de la soteriología. Y el Mesías, para nosotros, obviamente constituye ya una visión totalmente diferente, porque el Mesías, no esperamos al Mesías o no quisimos esperarlo para devolvernos en una gloria terrenal, como tener un reino y tener paz y tener abundancia, sino que la espera del Mesías es para lograr algo mucho más grande, para lograr una bendición, una paz, un bienestar que alcance no solo a una nación, sino que alcance o termine de alcanzar a todos los seres humanos. Y esa es la aspiración misional, esa es la aspiración que se tiene al compartir el Evangelio. Llevamos el Evangelio a muchos lugares, queremos llevar el Evangelio a muchos lugares porque lo que queremos es que ese proyecto de Dios alcance a todos y empiece allá a ser una realidad desde el presente, que configure el presente y que lo lleve en ese camino de culminación hacia el futuro, cuando ese futuro estará eh, en marcha final justamente con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este esquema entonces eh, nos muestra el flujo de cómo ha sido todo el proceso soteriológico y cómo es que llega hasta nosotros hoy, y del cual ahora, por bendición de Dios, pues también somos parte de esto. Y yo siento que constituye también un gran reto para todos. Y yo naturalmente sé que ustedes están inmersos en ese reto justamente de dar a conocer todo este proyecto. Muy bien, hermanos, pues quisiera preguntar si hay alguna duda o comentario, algo que quieran señalar sobre esto. Les quiero platicar
de cuál va a ser la forma de evaluar, cuál va a ser la forma de evaluar el curso. Les voy a pedir un ensayo, esto lo voy a poner también por escrito para que se suba para que mi hermano Abraham lo pueda subir a la página. Estoy considerando que la manera de evaluar el curso va a ser justamente presentando un ensayo. Como nuestro curso cubrió antropología, cristología y soteriología, entonces el ensayo es que ustedes van a elegir, aquí yo les doy la libertad de que elijan cuál tema les va a gustar más, el tema soteriológico, el tema cristológico o el tema antropológico. Pero ustedes, y esto quise hacerlo de esta manera porque para mí es lo que va a mostrar la creatividad de ustedes, es hacer un punto doctrinal. Imagínense que no tenemos puntos doctrinales, imagínense que no tenemos ninguno. Ustedes lo van a hacer. Ustedes van a hacer un punto doctrinal bien sobre el ser humano, bien sobre Cristo o bien sobre la salvación. Ustedes elijan el que más les guste. Elijan la soteriología, la cristología o la antropología y ustedes van a elaborar un punto doctrinal sobre ese tema. La extensión va a mínimo 2 cuartillas, máximo 3 cuartillas, que sigue siendo bastante accesible ese trabajo. Entonces van a hacer un ensayo donde ustedes mismos van a elaborar un punto doctrinal sobre el hombre, sobre Jesucristo o sobre la salvación. Ustedes van a elegir. Ustedes eligen su tema y desarrollan ese punto doctrinal. Yo creo que va a ser muy interesante porque va a reflejar lo que ustedes ya sabían, lo poco que han aprendido en este curso y también sus inquietudes personales, sus inquietudes propias. Entonces, reflejen eso en ese ensayo. Un ensayo donde ustedes van a elaborar un punto doctrinal, repito, sobre el ser humano o sobre Jesucristo o sobre la salvación. Y voy a coordinarme con mi hermano Abraham para ver la fecha máxima de entrega. Voy a coordinarlo con él y ya él lo notificará con ustedes para que ese trabajo sea nuestra evaluación del curso. Muy bien, hermanos, pues yo creo que va a ser interesante. Me va a gustar mucho leer lo que ustedes piensan y sienten. Imagínense que ustedes les encargaron que desarrollen ese punto doctrinal. Ustedes son los encargados de eso y saben que es una tremenda responsabilidad, ¿eh? Entonces, hagan lo que tengan que hacer, pero ese punto doctrinal tiene que quedar muy bonito, tiene que darle a la esencia del tema, tiene que explicar esa esencia del tema y yo cuando lo lea tengo que estar convencido de que lo que allí está es mi punto doctrinal. Muy bien, es un ejercicio, va a ser un ejercicio muy bonito que los va a meter a ustedes en esta cuestión de la teología sistemática, porque la teología sistemática justamente eso es elegir un tema y estructurar, argumentar, explicar qué es lo que atañe a ese tema. En esencia, esa es la teología sistemática. Muy bien. Entonces, hay libertad para que ustedes elijan entre antropología, cristología y soteriología. Tomen esa decisión y desarrollen entonces su ensayo.
La fecha de entrega, la fecha máxima de entrega, bueno, les va a ser comunicada por nuestro hermano Abraham. Pues, preguntas finales, hermanos, comentarios finales. Decía, hermano, que son 2 cuartillas mínimas, 4 máximas. 3, sí, 3. de 2 a 3, de 2 a 3 cuartillas. Porque, Ok. sí, bien. finalmente, si ustedes ven nuestros puntos doctrinales tal cual los tenemos, más o menos oscilan entre esa extensión. Claro que si ustedes están convencidos de que hay que decir más, adelante, mis hermanos, ¿eh? No, por eso no se detengan. Pero puse yo esa referencia de extensión porque me parece que cuando algo se tiene que decir de manera directa y bien dicha, es un espacio suficiente para hacerlo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues Claro. si están pensativos, pues van a Estamos estar en shock, hermano, mucho, nada más, no se preocupe. van a No, no, estarlo, queda claro. sí, van a estarlo mucho más cuando estén desarrollando su ensayo. Empezaba a gustarme la teología sistemática, hermano Alfredo, ya no me agrada mucho. No, no es cierto. No, está bien, claro. Quedó muy claro. Va a Gracias, hermano. ser, sí, va a ser un ejercicio Interesante, sí. muy bueno para ustedes. Y van a experimentar esta cuestión de hacer un ejercicio de teologías, que es algo bonito. Muy bien, queridos hermanos, mi querido Abraham, ¿Cómo te saludo con mucho afecto y en general, queridos hermanos, eh, hoy ha sido nuestra última sesión. He disfrutado todas ellas. Aunque nuestro contacto es solo por cámara y en estas sesiones quiero decirles que me siento muy a gusto con ustedes, les aprecio mucho y mi deseo es que pues sigamos todos sigamos creciendo en todo este ejercicio, reflexión, pero también práctica de nuestros llamados que tenemos de nuestra vida. Bueno, Les amo en el Señor, hermanos, y les deseo lo mejor para sus familias. muchas gracias. Gracias, querido. A ver, un segundo. Así tu micrófono, ahí está. Creo que sí, ahora ya nos escuchamos. Bueno, te quiero agradecer infinitamente, mi querido hermano Jesús, por este esfuerzo que has hecho de compartir con nosotros estas interesantísimas reflexiones. Pocos tienen la capacidad que tenés de la claridad de conceptos tan densos, explicarlos de una manera tan sencilla que nos hace muy bien a todos nosotros y que nos hace entender y amar la profundidad de estos temas que conciernen a nuestra fe, a nuestra salvación y sobre todo a la adoración que damos a Jesucristo como Dios y Señor. Gracias, querido amigo, por todo este tiempo. Gracias por, decimos, ¿no? Por tu buena onda. Gracias por estar. Sé que te desmañanamos muchísimo todas estas clases, pero estoy convencido de que las semillas que has sembrado en los líderes y alumnos aquí de Sudamérica, Dios está haciendo cosas lindas y maravillosas. Gracias por contribuir a nuestro crecimiento, a nuestra formación, a conocer un poquitito más de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y eso la verdad es que es impagable. Deseamos que Dios siga bendiciendo tu ministerio. A nombre de todo el Consejo Académico, del Consejo de Administración, te queremos agradecer mucho tu tiempo y tu paciencia. Y solamente rápidamente, hermanos, porque nuestro hermano tiene que salir, ¿no es cierto? Alguien que quiera darle las gracias a nombre de todos los alumnos por todo esto que hemos aprendido. ¿Hay alguien ahí
despierto a esta hora aquí en Argentina que quiera darle las gracias a nuestro profesor? El que sea Bueno, que yo no soy de que abra su Argentina, micrófono y pero quiero exprese, darle por las favor. gracias. Lucy. Yo quiero darle las gracias al hermano Chuy. Hoy quise estar en la última clase para darle las gracias. La verdad que disfruté cada una de las, como nunca he disfrutado las clases, y de verdad que tomé nota de lo que más que pude, como siempre. Hay algunas cosas que para mí no entran en mi, pero aún así las disfruté. Y quiero dar las gracias, hermano Chuy, Dios le bendiga, que esa sabiduría que Dios le ha dado y que con mucho amor la comparte con nosotros, le siga prosperando en su ministerio, en todo lo que haga, ese esfuerzo que hace para antes de irse a trabajar pueda dar su clase y podamos nosotros tener ese conocimiento para entender mejor las escrituras. Dios le bendiga mucho. Gracias, Lucy. Saludos a Gracias. Orlando. De su parte. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, querido amigo. La verdad que sí, como seminario, y mira que aquí en México decimos no somos chupamedias. En México, en Argentina, en México se decía no somos lambiscones, pero la verdad que nos place un montón el tenerte como profesor en el seminario. La verdad que es sumamente valioso para nosotros contar con personas de tu calibre, y por eso con mucha gratitud lo reconocemos. Dios te bendiga, querido amigo, y si vos me permitís, vamos a orar para cerrar esta jornada, esta materia, y bueno, ya después estaríamos poniéndonos de acuerdo para la fecha límite de la presentación del trabajo final. Yo le estaremos comunicando con los alumnos. Así que bueno, vamos a orar para agradecerle a Dios. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, eterno Dios, por este hermoso privilegio que nos das de adentrarnos en estos temas que confirman nuestra fe, que hacen que con humildad caigamos postrados ante ti, Señor, ante lo que representa esta realidad profunda y maravillosa de nuestra salvación. Gracias, Padre, porque estas reflexiones, lejos de llenar solamente un aspecto del intelecto nuestro, deben movernos a la transformación de la vida libre en el Espíritu. Permítenos, oh Dios, que estas enseñanzas que tu siervo nos ha compartido traiga transformaciones en nuestro corazón, que cada día seamos mejores, más espirituales y con un hambre de ti, Señor, que nos haga vivir vidas transformadas, que nos permita cuidar de nuestro hermano, que nos permita cuidar de nuestro prójimo, que nos permita compartir la buena nueva de Jesucristo, que nos permita ser buenos esposos, esposas, hijos, ciudadanos. Oh, eterno Dios, te pedimos que todo esto que hemos aprendido realmente traiga esta transformación de hacernos líderes siervos. Bendice a nuestro hermano Jesús, sigue acompañándolo junto con su familia, sus proyectos, sus anhelos, y donde lo estás plantando, Señor, permite que siga dando frutos. Lo ha hecho ahora con nosotros en este seminario. En tus manos lo encomendamos nuestra vida, y te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Joy. Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo, Gracias, queridos hermano hermanos. Jesús. Cuídense Gracias mucho. por todo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.